Amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast de Casa del Migrante Juárez llamado Exodus. Sí, si ustedes notan algo extraño, algo diferente. Hasta yo me saqué de onda. Es porque estamos del otro lado de la sala donde estábamos grabando. Del estudio. Estamos del otro lado del estudio. Del estudio, así es. Padre Francisco Javier Bueno Guillén, quien es el director de Casa del Migrante y también el responsable de la movilidad humana aquí en esta diócesis. Padre, pues hablar de un tema muy interesante el día de hoy, lo que es, pues ya el día de mañana comenzamos ya con lo que son, pues ahora sí que la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Comenzamos mañana aquí en la diócesis con la Santa Misa y ya la otra semana que se celebra obviamente ya lo que es la jornada en sí, como lo dictaminó el Papa desde hace ya unos meses, ¿no? Desde hace unos meses. Sí. Y pues esta reflexión, Padre, que pues año con año pues nos invita a la Iglesia a profundizar, no solamente hoy, pero obviamente a partir de este día, tomarlos más en cuenta, dedicarle un día específico a lo que es toda la movilidad humana y sobre todo pues que el Papa Francisco ha sido muy insistente en cada catequesis que da de tomar en cuenta a los migrantes, ¿no, Padre? Sí, pues bueno, sin duda ha sido un punto muy importante para el pontificado del Papa Francisco, pero también desde antes con Benedicto XVI, con San Juan Pablo II, con Pablo VI, todos los papas los papas recientes. Recordemos que la jornada tiene poco tiempo en realidad que se vive dentro de la iglesia. No quiere decir, como ya lo hemos mencionado, que antes no hubiera una preocupación, pero pues estamos pasados los 100 años de estarla celebrando y de estar recibiendo estas reflexiones por medio de los papas. Sin embargo, pues bueno, con especial atención el Papa Francisco ha puesto pues mucho de su pontificado para el reflexionar acerca de la migración, ¿no? No solamente en torno a la jornada, sino pues parte de sus catequesis, el hecho de sus viajes, siempre hay un punto importante y recordemos cuando vino aquí a Ciudad Juárez el Papa Francisco, ¿no? Su intención de venir a Juárez era por venir a una frontera donde él pudiera tratar en México el tema de la migración. Gracias a Dios fuimos bendecidos con que haya sido aquí en nuestra ciudad, pero es un punto muy, muy fundamental de su pontificado y repito, ¿no? De la reflexión de la iglesia como tal. Efectivamente, ya son 110 años, es la jornada 110ª Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Yo ahí tengo mis dudas si se dice 110ª. Usted me disculpará. Ponga ahí en sus comentarios si está de acuerdo con el padre Panchito, si está de acuerdo conmigo. Y el que tenga menos votos va a salir de la casa. Aquí no estamos nominando, Julio. Aquí no, sí. Oye, padre, pero sí hacer precisamente ese énfasis, ¿no? Que la jornada como tal se celebrará el 29 de septiembre, que fue la fecha que determinó el Papa Francisco, con el lema de esta jornada, que es Dios camina con su pueblo, que ya hemos hecho algunas referencias, y que el próximo 30 de septiembre haremos también un live en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todo lo que se pueda para ir desmenuzando precisamente este documento, ¿no? Como tal. Sí, el poder reflexionarlo en conjunto, como ya lo mencionaba Julio, vamos a tener algunas actividades aquí en la diócesis referente a la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. El día de mañana estaremos celebrando la misa a las 12 del mediodía en la catedral, presidida por nuestro señor obispo don Guadalupe, con la intención de que el 29, que es la jornada, podamos celebrarlas en nuestras comunidades y podamos en este sentido también, pues en cada comunidad hacer esta labor de conciencia, de sensibilización acerca de lo que se vive hoy en la migración. Para el 30, pues poder reflexionar nosotros a través de, pues podemos llamarlo un foro abierto en redes sociales, ¿verdad? Lo que trata la Jornada Mundial del Migrante de este año, para pues que sepamos, ¿verdad?, hacia dónde el Papa Francisco nos ha pedido caminar, y sobre todo esta parte que es un mensaje muy bello, digo, lo reflexionaremos si Dios quiere el lunes, el lunes 30, pero el cómo Dios se hace presente en la vida de la persona, ¿no? Digo, ahorita Julio nos dirá el lema de esta jornada, pero esencialmente el trasfondo es ese, Dios que siempre va a estar junto con su pueblo, ¿verdad? Y me encanta una frase, ¿no?, que dice precisamente el documento, adelantando un poco, ¿verdad?, lo que vamos a tener ese día.
de que Dios no solamente camina con su pueblo, sino en su pueblo, ¿verdad? Ujú. Es una de las frases, me parece, más bellas del documento que realizó el Papa Francisco para esta jornada. Yéndonos un poquito más atrás, padre, pues recordábamos, y ahorita haciendo memoria, pues ya tenemos, si no es que el año con nuestro podcast, que lo Ya iniciamos porque andamos nos tocó hacer el podcast de la jornada mundial anterior, que se trataba de libres de libres. elegir Ujú. si migrar o quedarse, y lo analizábamos precisamente aquí en este programa de Exodus. Un año más atrás, en el 2022, hablábamos sobre construir el futuro con los migrantes y refugiados. Era el tema de la jornada. Un año más atrás, en el 2021, hacia un nosotros cada vez más grande, en el documento donde el Papa Francisco nos hablaba, de abrir las fronteras también de nuestra persona, sin tener que excluir absolutamente a nadie, a ninguna persona, ¿no? Un año atrás, en el 2020, hablábamos sobre como Jesucristo obligados a huir. Jesucristo que desde niño tuvo que huir, y recuerdo también en una ocasión, ¿verdad? Ya siendo adulto, en una de sus prédicas, cómo tenía que irse entre las personas cuando Sí. lo querían apedrear y lo querían aventar por la peña, ¿no? Para darle muerte a Jesús, como también ya de adulto, pues tuvo que andar migrando para ir a evangelizar, a lo que nos llamó también a nosotros como iglesia, ¿no? Entonces, como Jesucristo, obligados a huir. Y un año antes, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, un tema bastante bello, padre, en el 2019, que hablábamos sobre no se trata solo de migrantes, y luego 3 puntitos suspensivos, porque el Papa ahora sí que nos realizó un documento Ujú. sobre algunos puntos, mencionando algunas referencias o algunas subdivisiones en ese año, y un año más atrás, pues creo que es la que más se ha quedado a lo mejor con nosotros, que lo ha mencionado mucho, ¿no? Nuestro obispo don José Guadalupe, el tema de acoger, proteger, promover e integrar, ¿no? Esos 4 verbos que siguen apareciendo en todos los documentos del Papa. O sea, fue un parteaguas ese Sí. documento del 2018, donde se daba ya la catequesis del acoger, proteger, promover e integrar, y de ahí obviamente ir avanzando hasta el año de hoy de Dios camina con su pueblo. Pero centrándonos un poquito, padre, recordando precisamente esas jornadas anteriores, pues en el 2019 no se trata solo de migrantes. Y creo que es necesario el recordarlo desde esa perspectiva, por todo lo que hemos vivido desde el 2019 a la fecha. Claro. El 2019 es cuando empieza a haber un cambio en la forma de ver la migración en México, en la ciudad, porque es cuando empieza a llegar esta gran cantidad de personas, ¿no? Y entonces ya había una despersonalización. Ya había una cuestión de, es que ya son muchos, son masas. Hablaban de cantidades estratosféricas de personas llegando a la ciudad, pero detrás de ellos era una parte que pues había un rostro, una historia, o sea, más allá de todo este cambio que ha habido en la migración en nuestra ciudad, que siempre ha habido migración, pero que ahora del 2019 a la fecha ha sido ya una manera un tanto diferente. Fue cuando se empezaron a crear muchísimos albergues en la ciudad, o sea, que hubo esta revolución interna. Eh, este mensaje del Papa Francisco era muy necesario para poder atender las migraciones en ese momento como se estaban viviendo, Ante ¿no? esa nueva realidad Ante esa que nueva comenzó a realidad, aparecer. sí, sí, porque el hecho de ser tantas personas, el hecho de ser tantas realidades, pues obviamente llegaba el punto en el que decíamos, pues es que son solo migrantes, ¿no? Y el Papa Francisco llega con este mensaje en el 2019 y nos dice, no, es que no se trata solo de migrantes, ¿no? Y como le decías, ahorita lo enumerará el Papa Francisco, fundamentado todo en la Sagrada Escritura, pero que sigue siendo impactante, ¿no? El que ahorita tengamos que volver de todos modos a esa parte, porque igual, o sea, se nos puede llegar a olvidar que más allá del ser migrante, es hijo de Dios, es parte de la humanidad que nosotros tenemos que atender, o sea, son muchas cosas detrás de el simple hecho de decir es un migrante y ya.
¿no? Así es, ¿no? Y vamos a iniciar, si te parece, padre, con los puntitos que aparecen ahí en el documento. Les vamos a dejar aquí el link también en nuestro programa, aquí en YouTube, en Facebook, para que también usted pueda ingresar al documento de la jornada de este año y también, obviamente, de la que estaremos hablando el día de hoy, de esta del 2019. No se trata solo de migrantes. Y el primer puntito que decía el Papa Francisco decía, se trata de nuestros miedos. O sea, no se trata solo de migrantes, 3 puntitos suspensivos, se trata de nuestros miedos. ¿Miedo a qué? De los migrantes, no solamente eso, decía el Papa, el miedo al otro. Ajá. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto también hoy en día, padre? Incluso recuerdo que en esa, sobre todo cuando vino la gran cantidad de personas cubanas aquí a la frontera, que comenzaron a negar los de Venezuela, recuerdo que por el centro mucha gente en redes sociales comenzó con ese tema un poco hasta alarmista de decir, veo yo los migrantes en la calle, mejor prefiero subir los vidrios de mi carro, no sea que me vayan a hacer algo, me da mucho miedo ver a los migrantes ahí en la calle, es ese miedo, ese temor al otro. Entonces el Papa Francisco llega y, como tú lo dices, basado en la Sagrada Escritura, decir, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es decir, Jesucristo está ahí en el migrante que está necesitado, en el migrante que lo ha dejado todo, en el migrante que busca una oportunidad. Es decir, no tengas miedo, Ciudad Juárez, no tengas miedo, México. Soy yo el que está llegando a través de cada una de esas personas. Sí, y esta parte que lo menciona el Papa Francisco, ¿no? El miedo nos priva así del deseo y de la capacidad del encuentro con el otro, con aquel que es diferente, nos priva de una oportunidad de encuentro con el Señor. Y lo vemos y por eso era necesario cuando platicábamos acerca de qué retomar para este podcast, como ya lo había mencionado en el podcast pasado, en el episodio pasado, vamos a hablar del directorio de la pastoral social, pero quisimos hacer una pausa a eso para poder retomar este mensaje y con ello, pues bueno, enlazarlo a esta jornada que vamos a vivir en estos próximos días. Y esta parte, ¿no? Del miedo que puede llegar a hacernos no actuar, o bien que el miedo nos hace actuar de maneras que no quisiéramos actuar, ¿no? Sí. Como lo encontrábamos en pasado reciente o en anteriores comentarios, ¿no? De la gente, el tener una lejanía con las personas, el juzgarlos sin más, o sea, muchas cosas que desde el miedo las podemos llevar, pero que, como menciona Julio, ¿no? Y lo menciona el Papa Francisco, es el Señor que llega en el rostro del migrante. Obviamente, no con esto, porque a veces se ha malinterpretado, ¿no? No vamos a tener precauciones, no vamos a tener ciertas cosas en el sentido de cómo atenderles y obviamente, pues tratar de ver las intenciones del corazón de la persona y demás, pero con eso no quiere decir que vamos a estar con una puerta cerrada, ¿no? Sino al contrario, tenemos que dejarlo atrás porque a quien atendemos es al Señor. Así es, ¿no? Y obviamente también, el temor creció también con las personas que trabajamos precisamente dentro de la movilidad humana, decir, ¿qué vamos a hacer? Y también el Señor ya en Oscar nos dice, tranquilos, yo estoy con ustedes, ¿no? Otro puntito, ¿verdad? Que también nos comentaba el Papa Francisco antes de irnos a nuestra primera pausa, decía, no se trata solo de migrantes, se trata de la caridad, haciendo énfasis en el pasaje del buen samaritano. Y siempre muchas personas pudieran decir, qué gacho y qué feo el maestro de la ley que no se paró a atender a la persona enferma, pero ya cuando comienzas a entender un poco lo que aplicaba la ley de Moisés, donde decía que el sacerdote no podía contaminarse, sobre todo cuando iba camino al templo, obviamente entiendes, pues bueno, tenía su razón de ser. Sin embargo, cuando Jesús nos cuenta en el Evangelio, esta parábola del buen samaritano, es decir, sí hay cosas que a lo mejor yo mando, yo ordeno, que la iglesia nos pide, pero por encima de todo ello está la caridad de atender al hermano, ¿no? Y precisamente el buen samaritano es lo que hace, a pesar de no llevarse con los judíos, termina acogiendo a la persona, termina recibiéndola y no solamente, sino hasta cooperando hasta que se recupere. Entonces, el Papa Francisco nos hace, a través de esa parábola del buen samaritano, decir, se trata de la caridad, así como el buen samaritano. Sí, y esta parte, ¿no? De confrontando la carta de Santiago, apóstol, a través de las obras de caridad mostramos nuestra fe. No,
nosotros muchas veces podemos hablar mucho del amor de Dios, podemos hablar mucho de lo que a lo mejor ha sido nuestra vida, pero si eso no lo manifestamos en obras concretas hacia los hermanos, porque la caridad se ejerce hacia con los hermanos, ¿verdad? No podemos decir, sí, soy muy caritativo, pero ¿qué haces? No, o sea, la caridad es ejercida ahí, ¿no? Con los demás. Entonces, esta parte de, no podemos decir, creo en Dios, creo en su amor, confío en su palabra, si no tengo yo acciones concretas para con ellos. Y obviamente esto englobando en el sentido, ahorita lo estamos hablando desde la migración, pero hay muchas otras formas en las cuales podemos ejercer esta parte de la caridad. Y en este sentido, ¿verdad? No es solamente la atención humanitaria, como a veces se logra pensar en el sentido de, pues es que les dan espacio de acogida, les dan comida, sino es desde la caridad la que hacemos nosotros como Casa del Migrante. Perdón, a diferencia de otros espacios de acogida que existen en la ciudad, en el país y demás, ¿no? Las casas del migrante, la finalidad es el actuar desde la caridad y desde la caridad cristiana, Claro. desde esta forma en la cual nosotros pues también vivimos nuestra fe. Lo decíamos en el programa pasado, teniendo a Cristo como el centro. Porque sí, podemos ser como una obra de beneficencia que da y caridad y da esto y lo otro, pero sin ese sentido cristiano como es la caridad, Padre. Y por ejemplo, ahorita se me venía a la mente el tema, por ejemplo, Provida, que en la iglesia lo creemos por fe, de defender la vida desde la concepción, y muchas veces lo centramos solamente en el tema de decirle no al aborto, de respetar desde la vida, desde la concepción, pero se nos olvida que también esa vida va creciendo y hay que irla acompañando. Y es el tema también de los migrantes. Los migrantes son personas, es una vida, es una persona que también se le tiene que respetar, y es ahí donde entra el tema en juego a veces también en el tema político, en el tema de elecciones, de decir, si este personaje está defendiendo, sí está en contra del aborto, pero qué tan pro vida es más allá del aborto. Si es solamente es antiaborto o verdaderamente es pro vida, porque la vida hay que defenderla desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces ahí se nos olvida también que ahí entra el tema de migrantes, o sea, el respetar la dignidad, el ayudarlos a crecer y, como dice el Papa Francisco, protegerlos, promoverlos e reintegrarlos a la sociedad, ¿no? Sí, y en ese sentido creo que tenemos que hacer a veces un serio escrutinio del cómo vivimos la caridad, ¿no? Y de cómo nosotros pensamos que es la mejor forma de vivirla, y al final lo que terminamos haciendo y realizando, ¿no? Y repito, ha sido tanto el impacto de este mensaje del Papa Francisco, que lo hemos retomado recientemente aquí en la casa, que la necesidad está de, oye, pues replantear lo que hacemos, ¿no? Como tú lo decías, es el acompañar a la persona en todas las etapas de la vida, claro, y en todas las circunstancias de su vida, sí, para que entonces la persona pueda llegar a la plena realización, y tú como iglesia sigas creando este espacio en donde tengan un encuentro con Dios, pero aparte de tener ese encuentro con Dios, tengan un encuentro con su amor, claro, que esa es la caridad, ¿no? Sí, no, sin duda, creo que ya esa etapa en la que entramos, o la rachita que entramos en la iglesia, de decir, llevo a mi niño a bautizar y no lo llevo hasta la primera comunión, y luego ya que no vaya hasta la confirmación, y luego ya hasta que no sé casi, no, la iglesia está allá, o tenemos que estar las personas que estamos en la iglesia acompañando en todos y cada uno de las etapas de la vida, y no solamente en ciertos momentos, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a la primera pausa. Regresamos aquí en Éxodos, el podcast de Casa del Migrante, porque nos quedan 4 puntitos más que vamos a estar desmenuzando de este mensaje de 2019 del Papa Francisco. Volvemos a Éxodos. Dios, Padre Todopoderoso, somos tu iglesia peregrina que camina hacia el reino de los cielos. Cada uno de nosotros habita en su propia patria, pero como si fuéramos extranjeros. Toda región extranjera es nuestra patria, sin embargo, toda patria es para nosotros tierra extranjera. Vivimos aquí en la tierra, pero tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. No permitas que nos constituyamos en amos de la porción del mundo que nos has dejado como hogar temporal. Ayúdanos a no dejar nunca de caminar junto con nuestros hermanos y hermanas migrantes hacia la morada eterna que tú nos has preparado. Abre nuestros ojos y nuestro corazón para que cada encuentro con los necesitados se convierta también en un encuentro con Jesús,
Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén. Nuestra misión: brindar alojamiento a migrantes menores y adultos en situación de desplazamiento, otorgándoles apoyo integral para un adecuado desarrollo en sus necesidades básicas de hospedaje, alimentación y vestido, así como apoyo psicológico, espiritual y jurídico. Casa del Migrante en Juárez. Oh, que le estaba diciendo a la señorita aquí, ¿no? Que de la noche que llegué para acá, la gente me trató rete bien, aquí también las muchachas, la comida está rete bien buena, me trataron rete bien y me voy bien contento para mi tierra, y gracias por todo. Ya regresamos, amigos, aquí a su podcast de Casa del Migrante en Juárez. Y recuerde que nos puede también escuchar nuestro podcast a través de Spotify. Así es que vaya a la plataforma y puede seguirnos, escucharnos cuando usted va en el carro. Si usted de repente lo quiere volver a ver o a escuchar, mejor dicho, usted lo puede poner allí a través de sus plataformas. Además de que nos ayuda a crecer en esta también red social. Síganos también en nuestras redes sociales, estarán apareciendo ahí en su pantalla. Estamos en todos lados, padre. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Threads, estamos en Next. Y pues, ¿qué nos falta? Estamos en todo. High Five, MySpace, Metroflog. Metroflog. Estaría suave que estuviera el Metroflog hoy en día para poder publicar fotitos. Sí. Para eso está Instagram. De hecho, para eso sirve Instagram, nomás que... Pues síganos en Instagram también. Por supuesto, estamos en TikTok. Próximamente tendremos nuevos proyectitos ahí también. Síganos ahí en Instagram, que ya Julio va a hacer su mayor esfuerzo para publicar una foto diaria diferente. Una foto diaria, para que nos pueda dar like. Por lo menos. Sí. Por lo menos. Bueno, vamos a continuar con este tema, padre. Hablamos de lo que fue el mensaje de 2019 del Papa Francisco de esta Jornada Mundial de la Juventud, de esta Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Me creo todavía joven yo, Dios mío. Este tercer puntito, decíamos, los primeros dos, no se trata solo de migrantes, se trata de nuestros miedos. El segundo, se trata de la caridad. El siguiente, no se trata solo de migrantes, se trata de no excluir a nadie. Ha sido un mensaje, sobre todo... te pasaste uno. No, ¿cuál? Sí, el de no se trata solo de migrantes, se trata de nuestra humanidad. De nuestra humanidad, sí, cierto. Uh-huh. No se trata de migrantes, se trata de nuestra humanidad, padre. Sí, y estaba revisando yo un poquito, y este es el que habla del samaritano. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Es decir, obviamente esto va muy unido. Ahorita lo estamos viendo y la otra vez ponía un ejemplo en una clase que estaba dando. Y le decía, ahorita lo vemos como si fueran los ingredientes de una ensalada. Así es. Pero estamos viendo la lechuga, que si el tomate y tal y tal. Pero la realidad es que es un conjunto, ¿no? De cómo todo va siendo una sola cosa. Y en este sentido de la humanidad, es el cómo también, pues ahora sí concretamente ejercemos nuestra caridad, ¿no? Y en este sentido es humanamente, y lo que conocemos de las personas y lo que somos como nosotros como personas nos hace atender al otro. Podemos, si bien, claro, dejarlo de lado, ¿no? Pasa uno y lo deja ahí, pasa otro y no le interesa, hasta que pasa alguien que se interesa por aquel hombre que está en una situación complicada de salud y demás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Puede suceder lo mismo, que a veces pasamos de largo, ¿no? Y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. O bien pensamos tener muchas otras ocupaciones y preocupaciones que no podemos atenderlo. Que lo haga otro. Ajá, que lo haga otro. Y es parte de lo que nos dice el Papa Francisco, ¿no? Es que no es nada más en el sentido del ser cristiano, no, sino es humano.
lo que nosotros tenemos que hacer en atención a los hermanos y hermanas. Sí, indiscutiblemente, ¿no? Esa humanidad que, pues tristemente al día de hoy, pues se ha perdido bastante, padre. Ahora sí nos pasamos entonces se trata de no excluir a nadie. Ha sido un mensaje muy insistente del Papa, que nadie quede excluido, porque, y lo ha dicho recientemente, ¿no? Porque en la iglesia cabemos todos, ¿verdad? Sí. Cabemos absolutamente todos. A veces pensamos que por ser cristianos, que por estar dentro de la iglesia, que por ser servidores, que porque pertenezco a cierto rito, que porque defiendo la vida, somos superiores, y no es así. Somos personas igual que los migrantes, igual que el pecador, porque todos somos pecadores también, Sí, al final de cuentas, y todos, lo decías el programa pasado, necesitamos ser rescatados. Exactamente, y en ese sentido el Papa Francisco habla de las vías del desarrollo de los países, ¿no? De la explotación que se vive en algunos casos, de las carencias que se viven en otros, y lo dice hacia el final. El auténtico desarrollo es aquel que pretende incluir a todos los hombres y mujeres del mundo, promoviendo su crecimiento integral y preocupándose también por las generaciones futuras. ¿Qué vamos a hacer con esto, no? O sea, ¿cómo vamos a hacerlos a sentir todos parte? ¿Parte de qué? Del mundo en el que vivimos. ¿Parte de qué? De la sociedad en la que nos desarrollamos. ¿Parte de qué? O sea, de tantas cosas que a veces pensamos que es que todos somos parte. No somos parte, porque entonces nos damos cuenta que hay mucha gente que se siente excluida, que se siente lejana, que se siente fuera de esto. Entonces, en este sentido, no lo dice el Papa Francisco. El auténtico desarrollo, la auténtica vida será donde todos podamos ser incluidos. Y lo ha reforzado, esto lo dijo en el 2019, lo reforzó ahora el año pasado en la Jornada Mundial de la Juventud. Todos cabemos aquí, ¿no? Así todos es. tenemos parte. En la iglesia, porque estamos llamados a pertenecer, obviamente, a la iglesia, y cerrar con ese versículo bíblico, ¿no? Porque el Papa en todos esos puntitos hacía referencia a la Sagrada Escritura. Cuidado de no despreciar a uno de estos pequeños, ¿verdad? A veces pensamos que Jesús lo dijo solamente por los niños, pero al referirse a la Sagrada Escritura a los pequeños, son aquellos pequeños en la fe, son aquellos, a los pobres de espíritu también. Entonces es importante no hacerlos a un lado. ¿Cuántas veces pues también, Padre, como seres humanos, creemos que por el simple hecho de que una persona a lo mejor esté en prisión o haya cometido también algún error, se le tenga que descartar para siempre? Incluso a veces hasta pensamos que es correcta la pena de muerte, sí, cuando la misma iglesia nos dice que no. Entonces, ese descarte que hacemos, que cuando también vino aquí el Papa Francisco lo dijo en el Cerezo, lo dijo, descartamos esta parte de la sociedad, y obviamente si la descartamos, obviamente que cuando salen de ahí, a veces pensamos salen igual, pero es que también los hemos abandonado a aquellos, ¿no? A aquellas personas. El siguiente puntito que trataba el Papa Francisco, no se trata solo de migrantes, se trata de poner a los últimos en primer lugar. Poner a los últimos en primer lugar. Aquella, obviamente, frase en el Evangelio que decía que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, ¿no? Para el reino de Dios, llamándonos a que si queremos ser grandes, tenemos que ser servidores de los demás. Sí, y como lo pone en Marcos 10, este capítulo de San Marcos, ¿no? El que quiera ser grande entre nosotros, que sea nuestro servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, ¿no? Que sea el servidor. Y en este sentido de lo que menciona el Papa Francisco, de poner a los últimos en primer lugar, habla mucho el Papa dentro de sus discursos, dentro de sus mensajes, de estas periferias existenciales, ¿no? A veces no solamente son las periferias geográficas que encontramos en las ciudades, sino las periferias existenciales, aquellos que en sí los hemos hecho ser los últimos, ¿no? Los migrantes, en este caso de ponerlos en el primer lugar, ¿no? De nuestra evangelización, de nuestro esfuerzo, de nuestra caridad, de nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque ahorita muchos de ellos llegan a ser en la sociedad los últimos, ¿no? Aquellos a los que, no sé, tenemos que mostrar lo que estamos haciendo, y que desgraciadamente en muchas ocasiones muchos de ellos o muchas de las personas se valen de los migrantes, ¿no? Para poder lograr algún fin, etcétera,
pero que no los ponemos en primer lugar, porque en primer lugar está la persona y sacar el beneficio. Y aquí no es la búsqueda de que ellos, ¿por qué ponerlos en primer lugar? Para que ellos puedan realizarse como personas y para que ellos puedan llegar a una integración tan grande y que puedan buscar una vida plena. Pensamos, y lo decíamos en el programa pasado, nos enfrascamos tanto en el uno mismo, en yo crecer, yo tener más dinero, y a veces hasta pasamos a costa del otro. Sí. O sea, tantas personas que no solamente en el ámbito migratorio se aprovechan del otro, concretando estafas, haciendo extorsiones, secuestros, y ni se diga en el tema migratorio. O sea, todas esas personas que se dedican a la trata de personas, a la trata de migrantes, a tenerlos secuestrados, a pedirles extorsión para poderlos pasar, para poderlos brincar, aquellos que los engañan diciendo la aplicación es así, 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 yo te pago. Hay abogados que también, o sea, se han aprovechado de las situaciones migratorias para hacer sus cobros y se les olvida que hay que ayudar con sus trámites a los migrantes. Dios va a pedir cuentas de todo. Sí. O sea, como decía en una ocasión el padre Ángel Espinosa de los Monteros en una de sus conferencias, decía, si nos llegamos a escapar de la justicia humana, la justicia divina, no nos vamos a escapar. Exactamente. Entonces, pudiéramos llegar a salvarnos, a ser redimidos, pero la justicia tenemos que pagarla, si no en el purgatorio, aquí. Entonces, y aquel que no se convierta, pues ya sabemos dónde va a acabar también, ¿no, padre? ¿Por qué? Dios lo toma en cuenta, o sea, el que tiene que ver lo que le están haciendo a esos pobres, a los migrantes, ya lo vio, y es Dios mismo. Entonces, obviamente ya en el juicio cada quien nos tocará si verdaderamente hicimos o no hicimos, si dejamos de hacer o verdaderamente lo hacíamos de corazón o no, ¿verdad? Porque muchos también podemos pensar, yo soy muy bueno y traje unas cuantas donaciones aquí en Casa del Migrante, pero Dios conoce el corazón y la razón por la que traemos. Y en ese sentido, ¿no? De que a veces no damos desde como esta mujer también que aparece en el Evangelio, ¿no? Lo que tenía para vivir. O sea, damos lo que nos sobra. Y a veces lo que nos sobra, que ni siquiera es lo que se puede utilizar, ¿no? Y hablando de donaciones y muchas otras cosas más, pensamos que como nos autoengañamos, podemos engañar de la misma manera a Dios. A Dios, ¿no? exactamente. Y es una realidad que no sucede, y que a veces tenemos tiempo para remediarlo, tenemos tiempo para reflexionarlo, pero hay muchas ocasiones que la vida no nos alcanza para darnos cuenta de eso, ¿no? Y tenemos que... Para reparar a veces el daño que hacemos, ¿no? Efectivamente, y uno de los siguientes puntitos que decía el Papa Francisco, no se trata solo de migrantes, se trata de la persona en su totalidad, de todas las personas. Y lo hemos comentado aquí mucho en este programa, padre, siempre poner a la persona en el centro, la persona, no el desarrollo económico, no el crecimiento, que está bien en cierta parte, pero no es el centro es la persona. A veces, y lo hemos dicho aquí, se implementan a veces leyes pensando en qué, en muchas cosas, menos en la persona. Y el Papa Francisco cita a San Pablo VI en su carta Populorum Progressio, y pone, ¿verdad?, esta frase que pudiera ser lapidaria: promover a todos los hombres y a todo el hombre. Es decir, lograr la promoción de todas las personas, pero lograr la promoción de la totalidad de la persona. No solamente un aspecto de su vida, no solamente, sino es el llegar a crear en este sentido una búsqueda de la persona en sí misma, pero una búsqueda de todas las personas, ¿no? Y no en este sentido, por eso es tan bello lo que menciona San Pablo VI, porque no es como el masificar. Es, las buscamos a todos. No, es a todas, pero de manera particular cada uno, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, no solamente ir a buscar a tal persona porque está bello, a tal persona porque hace este tipo de actividades, sino toda la persona que es, todo lo que hace, todo lo que piensa. Obviamente estamos llamados a evangelizar a las personas, pero también respetando esa libertad de las personas, efectivamente, y también un mensaje que podemos darle, ¿no?
precisamente a los migrantes es que a veces nos engañamos, Padre, pensando, o bueno, más bien esto lo vamos a tratar en el siguiente puntito, que habla sobre, no se trata de migrantes, se trata de construir la ciudad de Dios y del hombre. Ujú. Porque hay que decirlo tal cual, Padre, en muchas ocasiones este mundo materialista, hedonista en el que vivimos, nos lleva a creer que el consumismo sin límites es lo que nos va a traer la felicidad. Y eso es lo que muchas veces platicamos con los migrantes. ¿Por qué? Porque obviamente vienen a lo mejor de alguna carencia, vienen saliendo en busca de nuevas oportunidades, pero pensando en mejorar o en querer acapararlo todo, ¿no? Ujú. O sea, y recuerdo que ese tema también lo platicábamos en el último encuentro nacional, cómo transmitirle al migrante que está muy bien querer crecer, ser mejor, tener mejor disposición, a lo mejor situación financiera, económica, mejor bienestar de salud, pero sin pensar que eso lo es todo. Ujú. O sea, porque también, como decíamos, la totalidad de la persona incluye el aspecto espiritual. Somos terrenos. Todo lo que tenemos ahorita se va a acabar y nada nos vamos a llevar. ¿Qué nos Ajá. vamos a llevar? Ya cuando Dios Sí, nos pida y sí. nos llame. Sí, no, definitivamente esta última parte creo que es la mejor forma de cerrar del Papa Francisco en este mensaje que da para este año, ¿no? Construir la ciudad de Dios y del hombre. En este sentido, ¿no? Todos sentirnos parte a donde vayamos de que pertenecemos a ese lugar, pero también de que Dios es parte de ese lugar, ¿no? Ujú. En este sentido, lo que mencionabas, ¿no? A veces, obviamente, muchos de ellos traen la intención de cruzar Estados Unidos por la búsqueda de lo material, de un sustento económico, por la búsqueda de tener una mejor opción de vida para ellos y sus familias, pero de fondo es también el hacerles ver, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué más quieres encontrar? ¿No? La vida plena, que a veces no se va a traducir en mayor adquisición económica o mayor posición económica, sino que va a ser el encontrar a lo mejor esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza, esa confianza que en tu lugar de origen no lo podías tener, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, el tratar de que todo el mundo, hablando de geográficamente, todo el mundo sea un lugar de encuentro, Ujú. un lugar, pero de encuentro no solamente entre personas, entre hermanos, sino que sea el encuentro también con Dios, ¿no? Es por eso que los espacios que tenemos en la, pues en la dimensión de movilidad humana, que nos encargamos de la acogida de los hermanos y hermanas migrantes, buscamos eso, ¿no? Que sean espacios de un verdadero encuentro con ellos, con los hermanos, con Dios, para que entonces a donde llegues sea ese lugar de tranquilidad, de paz, que obviamente habrá muchas cosas, ¿no? Que se Claro. tienen que trabajar y que se tienen que mejorar y tal, pero que nos ayuda mucho a saber que tenemos que seguir construyendo la ciudad de Dios, ¿no? El reino de Claro. Dios es algo que nos toca a todos instaurar, y no solamente aquí en Casa del Migrante, sino en todos los lugares donde estemos cada uno de nosotros, nos toca hacer la instauración del reino donde todos nos sintamos parte. Una cerecita en el pastel o en el programa de hoy, Padre, busca primero el reino de Dios y todo lo Ujú. demás se te da por añadidura, pero busca primero el reino de Dios. Y antes de cerrar, Padre, contar una pequeña historia, ¿no? Precisamente para todos los migrantes que nos escuchan, todas aquellas personas que trabajan con los migrantes. Hay una frase que me gusta mucho de un analista financiero que se llama Maurice Diet, que dice, no venimos a este mundo a acumular. Y es cierto, yo he sido testigo de eso, Padre. Conozco una persona que toda su vida se la dedicó pensando al momento de su pensión. Ok. Toda su vida la dedicó a poder pensionarse y cuando cumpliera 60 retirarse y estar bien. Ujú. Esta persona cumplió la edad, pudo dar más dinero para que le llegara más dinero en su pensión. Y resulta y resalta que a la casi año de cumplir, de estar recibiendo su pensión muy tranquilo, vivía tranquilamente, se podía gastar en lo que él quería, su sueño completo, y causas de la vida le llegó un cáncer. Un cáncer muy agresivo que obviamente el dinero que ha tenido le ha ayudado, pero yo pensaba, la persona se enfrascó tanto en pensar en el futuro
en querer acumular ese tesoro para vivir bien, como en la parábola, ¿no? De aquel que acumuló en el granero. Y llegó una situación de la vida que nadie se pudo haber esperado, un cáncer. Y ahora su salud está deteriorada, no comprende muchas cosas, intenta recuperarse, pero hay ocasiones en que la vida misma suceden situaciones ajenas a nosotros mismos, porque no es de que la persona se haya querido ir a conseguir esa enfermedad, pero son situaciones de la vida. Entonces, ¿qué haces, persona? ¿Qué haces, migrante? ¿Qué haces, hermano? Queriendo acumular ese tesoro. Disfruta con tu familia. Disfruta lo que tienes ahorita, ¿no? Mucho que tú les has dicho y lo que has compartido, ¿verdad, Padre? A los migrantes. Pensar que se tienen ahorita ustedes, ¿verdad? Hay muchas personas que pierden a familiares en el camino. Por ejemplo, ahorita una de las personas que está aquí que pudo recuperar a su hijo, o sea, que esa alegría, esa bendición, creo que es mucho mayor de tener mucho dinero y tener acumulación de cosas y tener el teléfono del año, que ahorita anda, por ejemplo, ese tema ahorita, ¿verdad? En redes sociales, que yo me quiero comprar el teléfono más caro. Concentrarnos en esas cosas pequeñas que terminan siendo las más grandes y las más importantes, ¿no? Sí. O sea, el día de mañana, como decía también el padre Javier Calvillo, ¿va? Una de las frases muy célebres de él era, nunca sabes el día de mañana qué es lo que pueda pasar. Y hay mucha gente que también piensa así, los migrantes que porque se regresan a su lugar de origen, nunca sabes aquí en México qué situación pueda llegar a pasar que nosotros tengamos que vivir después, o que se presente otra ola de violencia en Juárez, que Dios no lo quiera, y tengamos que huir y tengamos que dejar. Y todo eso que acumulamos, todo eso que pensamos, se va, se va. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Qué nos queda? Sí, creo que de esa manera podemos pues concluir con esa reflexión que Julio nos hace, pues concluir el día de hoy el programa, y viendo, ¿no? De referente a esto que el Papa Francisco nos ha dicho, no se trata solo de migrantes. Bueno, ¿qué le pudieras agregar tú? ¿Verdad? Si a lo mejor a ti te tocó ser una persona que le tocó moverse de su lugar de origen por X situación, bueno, ¿tú qué le pondrías a esto que ya el Papa Francisco nos ha dicho? Bueno, ¿tú también qué sugerirías? No se trata solo de migrantes, se trata de, en base a tu experiencia, o bien, desde tu ser cristiano, desde tu vivencia de fe, ¿qué más podrías agregar? Y sobre todo, ¿cómo esto que el Papa Francisco nos ha dicho el día de hoy, pues cómo lo podemos seguir poniendo en práctica? Efectivamente. Nos vemos mañana en misa, ahí en Catedral, con nuestro señor obispo para la misa de la Jornada Mundial, y pues prepararnos para esta semanita y reflexionarnos, y nos vemos en nuestras redes sociales el 30 de septiembre, recuérdelo, en todas nuestras redes sociales estaremos platicando ya sobre el tema de esta jornada. Padre, muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias a todos los que nos siguen, compartan el video y síganos en Spotify, y nos vemos hasta la próxima. Éxodus, el podcast de Casa del Migrante en Juárez.